Creo que ya. Vamos a, vamos a ver cómo abordamos este tema del corazón. Eh, honestamente yo tengo un plan estructurado de cómo hablar del corazón. Honestamente hemos estado estudiando con mi esposa en estos días y hay muchas cosas que mi espíritu y mi mente están generando inquietudes y pues a veces quisiera uno hablar de todo aquello que Dios va colocando en el corazón. Pero con estas introducciones quiero hacer notar simple y sencillamente eh, el concepto de corazón desde la perspectiva del entendimiento que tenemos que ver. Muchas de las cosas que nosotros nombramos o decimos son resultado de lo que interpretamos, resultado de cómo entendemos, resultado del estudio y de la ciencia. Cuando se lo va a poner de esta manera, cuando hablamos de la creación del hombre, pues Dios creó al hombre y punto. Pero cuando hablamos de la anatomía del hombre y lo hablamos desde el punto de vista de la ciencia, vemos que hay un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema neural. O sea, hay una serie de cosas que componen todo esto. Y si nos vamos a otras ciencias como las que estudian la psique del hombre y esto, pues vamos a encontrar muchas cosas también y vemos cómo el hombre se va fraccionando en múltiples pedacitos que forman parte de ese ser integral. Pero si no hubiéramos sabido eso, no hubiéramos podido entender el concepto general del hombre. Nos hubiéramos quedado listo, te dolió una muela y pues no sabemos cómo atacar el dolor de muela porque no sabemos si es un órgano de qué tipo o qué es lo que hace que duela la muela. Porque uno se pega en un diente y el diente como que no siente nada. Entonces, ¿cómo le puede doler uno la muela? Yo no sé si eso está bien dicho que le duele uno la muela. Tal vez lo más preciso debería ser que le duele uno el nerviecito ese que está por dentro de la muela, porque algún mal tiene el nerviecito ese y ese es el que le duele a uno. Si ese nervio no estuviera ahí, la muela como tal no duele. Entonces, hay muchas expresiones que uno utiliza que hay veces poderlas ampliar es importante. El corazón no está lejano de esto. Eh, si yo te digo, muéstrame en la Biblia donde Dios creó un corazón, tú me vas a decir en tal versículo dice que nos dio. Pero si yo preguntase cuál es el diseño de ese corazón, ¿qué creen ustedes que sea el diseño de ese corazón? Voy a comenzar con una pregunta que para mi gusto no es fácil. Pero ¿quién me quiere hablar del diseño de ese corazón? Aquí yo tengo a Mari, no la he saludado, José Luis Jr., a Jaise Rodríguez, a Grace, ¿cómo estás, Grace? Sarita está por aquí, Jairo también está don Efraín, Judith, Lorena y nuestras familias y pues todos los que los acompañan allí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es el diseño del corazón? Luego les hago una que para mi gusto es un poco más fácil, pero no es tan fácil de contestar. ¿Quién se arriesga? Pues, pastor, buenos días, Dios le bendice. Yo pienso que el diseño del corazón, el corazón fue diseñado como un músculo que hace parte del cuerpo con unas funciones específicas, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ok, perfecto. Hasta ahí. Bien. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Me gusta. ¿Alguien tiene otra condición sobre esto? Bueno, yo por aquí saludito otra vez. Bueno, yo pienso que el corazón fue diseñado por nuestro creador, por nuestro padre,
ay, perdón, agradable como a su perfección, o sea, agradable y perfecto a la voluntad de él. O sea, como que ahí está todo el sentir en el corazón, como por eso siempre, no sé de temas en la Biblia realmente, cuáles temas hablan así del corazón, si hay alguno que habla, pero yo pienso que como que todo el sentir del ser humano, Dios lo hizo su corazón como perfecto y agradable a su voluntad. Ya pues uno es que distorsiona las cosas de los sentir del corazón. Pienso algo así, no sé qué me dirá usted ahí. Perfecto. ¿Alguien dice algo más? Yo, la última hora. Pues yo pienso que el corazón es el que, como al final, el que integra todo lo que hemos visto, ¿no? La mente, las emociones y eso, pues donde se toman las decisiones y la dirección donde va todo, ¿no? Bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Angie, porque uno al principio, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, yo también pensé que el corazón era el músculo, pero ya después cuando uno va conociendo más de la palabra de Dios, sabe que Dios va más allá del órgano. Entonces yo también creo que es como dice Angie, que es la reunión de las actitudes, de las emociones, de la inteligencia, la mente, los pensamientos, los sentimientos, el intelecto en general, y con ello espera encaminar Dios a sus hijos para que tengan una comunión con Él permanente. Okay. Bueno, yo difiero de lo que han dicho. Yo pienso que el corazón como tal es un músculo que fue diseñado con unas funciones específicas para mantener en funcionamiento el cuerpo. Lo que se le ha dado un concepto de corazón, como si el corazón pensara, como si el corazón sintiera. Ya ese es otra manera de que el ser humano lo esté asimilando. Pero todo hablado sobre la mente, la voluntad, lo que uno siente, todo está en el cerebro, todo está acá en la mente, en el del ser humano. No piensa. Ok, se te cortó un poquito al final, pero creo que entendimos. Bueno, qué interesante esta diversidad de cosas. Me faltó decir allí que el corazón es eso con lo que yo siento mariposas en el estómago. Uno dice San Valentín y dígame qué se les viene a la cabeza. Uno dice enamoramiento y dígame. Un corazón. Cuando uno dice pensamiento, ¿qué se les viene a la cabeza? Mente. Ajá, un cerebro o eso. Bueno, miren que no es tan fácil. Esta misma discusión que estamos teniendo aquí, podemos alargar, es una discusión que ha estado de continuo en el lenguaje de las escrituras. Si ustedes buscan en la Biblia, que es una perspectiva que nos interesa abarcar, aunque vamos a ver muchas perspectivas y vamos a hablar un poco del término, vamos a entender de dónde viene el término porque me parece que es importante que nosotros aclaremos cuál es, sin hacer un estudio etimológico extremadamente, pero sí aclaremos cuál es el concepto de corazón. Si nosotros fuéramos
a ver el registro bíblico y voy a dejar cositas abiertas y las voy a ir concluyendo. En el registro bíblico, ¿cuándo es la primera vez que se menciona corazón? Se los voy a facilitar. Busquen el capítulo 6 de Génesis y alguien que lea el versículo 5 y 6. Génesis 6, ¿qué? 5 y 6. Es Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Sí. No capítulo 5 y 6. No, no los Capítulo 6, versículo Versículos 5 y 5 6. y 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Ok. ¿Qué versión es esa? Esta es la nueva Sí, esta es la versión internacional. nueva versión internacional. Alguien que pueda leer Reina Valera, nueva traducción viviente. Ok, la Reina Valera. Dice, y vio Jehová, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el 6. Y el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ok. Alguien que tenga otra versión. Les voy a leer la TLA, la traducción para Latinoamérica. Dice el lenguaje actual, perdón. En este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Hemos leído tres versiones. La primera que leímos, solo en el versículo 6, expresa el término corazón. Luego leímos la versión Reina Valera, que en el versículo 5 y 6 expresa el término corazón, y luego leímos la traducción de un lenguaje actual, que ni en el versículo 5 ni en el 6 expresa la palabra corazón. Qué interesante, ¿cierto? Qué interesante. Entonces, ¿el corazón existe o no existe? Qué cosa tan... Fíjese, Sí, Efraín. William, el que habla sobre el pensamiento, el peso, ya, que hubo de sobremanera maldad en el pensamiento de los hombres de aquella época. Nada, razón, Vamos cortando mucho. es lo que acabo de escuchar, No pues. te entendimos, Efraín. Se está entrecortando demasiado. ¿Pero qué decías? La parte del versículo 5 habla sobre
Sí me escuchan. No, Efraín, no te escuchamos nada. Fue que se está cayendo el internet, hermano. Ah, qué Ay, mal. sí me escuchas ahora, Sí. correcto. En el versículo 5 se dice que había tanta maldad en aquella época en el pensamiento de los hombres, ¿sí? Y luego se dice que Dios se arrepintió o le dolió que eso estuviera sucediendo en ese momento. O sea, que le dolió en su corazón, pero realmente la maldad existía no en el corazón del hombre, sino en el pensamiento del hombre en ese momento. Es lo que Sí. yo entiendo. No, lo que yo estoy diciendo es que el término corazón se usa indistintamente en las versiones de acuerdo a la interpretación que se ha dado. Porque no obstante, la Reina Valera sí dice literalmente los pensamientos del corazón. Y curiosamente no es la única parte donde la escritura habla de los pensamientos del corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiero traer sobre el terreno? Brahim dijo que el corazón es un músculo y está completamente en lo cierto. Al músculo que bombea la sangre en el cuerpo humano se le denominó corazón en la medicina, en la ciencia, en la biología, y de hecho todos dimos por aceptado que ese es el corazón. Así es de que cuando alguien en el mundo dice voy a hacerme un trasplante de corazón, todo el mundo está claro qué es lo que le van a cambiar. O sea, en eso creo que el mundo está puesto de acuerdo. Sin embargo, sí hay una inquietud y es que si Dios es espíritu y no es un cuerpo físico como los que nosotros conocemos, también dice que tiene corazón. Entonces, eso crea la incertidumbre si el corazón se limita solamente a un músculo o es algo más. Y es probable que en lo largo del estudio que vamos a hacer nos demos cuenta que el corazón, aunque es un músculo del cuerpo, porque así lo determinó la ciencia, los términos de ciencia lo determinaron, lo determinó así porque el corazón es uno de los órganos importantes que quedan más en el centro del organismo. ¿Sí? Más en el centro del organismo, por eso lo determina como corazón. Igual, en algunas culturas más antiguas, el órgano más delicado era el hígado. Y se consideraba el hígado que también quedaba en las zonas centrales del cuerpo, porque pues finalmente queda en esta zona torácica donde esos órganos vitales y delicados están protegidos. Entonces, de hecho, hay varias anécdotas sobre misioneros que cuando hicieron las traducciones a lenguajes o dialectos, más bien dialectos nativos de algunas tribus, encontraron que no existía una palabra para corazón. O sea, no existía nada que se pareciera a corazón. Pero habían unas que se parecían a otros órganos vitales que estaban en el interior del ser humano y que de alguna manera tenían sentidos en estos dialectos. Y hicieron una traducción de corazón por el equivalente a eso. Hay una historia que dice, yo no la he comprobado, la digo solamente así como por colocar un ejemplo sin prueba, es que lo tradujeron por un término que significaba hígado, porque eso es lo que existía en el dialecto. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que en el lenguaje original hebreo, el término corazón también no existía como una palabra como tal. Hay un vocablo que es lev, que es el que significa o se usa como corazón en el hebreo. En el griego el vocablo es cardia, que es un poco más ya, por ejemplo, decimos cardíaco, hacer cardio, todo eso, entonces lo tenemos como, porque el griego es como más familiar para nosotros que otros idiomas en nuestro español, aunque el latín también nos influye mucho. Pero cuando uno ve el desarrollo del término es bien curioso, porque si bien hacía sentido en esto, estaba hablando de lo que está más en lo profundo, de lo que es más en esencia, de lo que tiene, o sea, lo que está como en el centro. Por eso es que se le coloca que en el corazón, porque está en el centro, aunque está un poquito a la izquierda, según dicen algunos, y algunos pues lo tienen a la derecha por alguna razón física, pero por eso es que se habla de corazón.
¿Quién no jugó de pequeño el corazón de la piña? Ahorita Grace me dice, yo no tengo ni idea qué es eso. Yo no sé si Judith o algunos más contemporáneos, incluso mis hijos, no sé si jugaron al corazón de la piña alguna vez. Sí, Ah, bueno. ¿Y cómo era el juego del corazón de la piña? pues Yo no jugué. todos se tomaban de la mano a lo largo y comenzaban a enrollarse mientras cantaban el corazón de la piña. ¿Se está qué? ¿Se está enredando? No sé, no me acuerdo de la canción. El corazón de la piña. Enrollando. El corazón de la piña Enrollando, se va enrollando. Entonces se hacían como circulitos de manera que todos conectados como una hilera formaran una espiral cerrada. Sí. Y finalmente todo era un conjunto de personas que en el centro había una persona. Pero en el centro ese era el corazón de la piña. El corazón de la cebolla es cuando tú pelas una cebolla y te das cuenta que adentro hay cebolla. Entonces tú dices, ah, esa cebolla era cebolla. Y parece que el corazón en esencia transmite lo que hay en el interior. Cuando hablamos del corazón de la tierra, ¿a qué nos referimos? Dentro, ¿no? El Lo núcleo, más La naturaleza. lo más interno. El núcleo de la tierra. Y donde dice que todo está incandescente y hirviendo y todo eso. Ese es el corazón de la tierra, lo que está bien en lo profundo. Pues miren que va tomando otro sentido completamente distinto el término de corazón. Realmente es cierto que es un órgano que bombea sangre. Vamos a ver que de cierta manera es un órgano donde hay sentimientos también, pero también hay pensamientos y hay muchas cosas que suceden en el corazón y vamos a ver pasajes bíblicos a lo largo de este estudio y a lo largo de la entrevista que le vamos a hacer al corazón el próximo martes. No se pierda la entrevista. Si tiene cosas para preguntarle, vamos a dar opción de preguntas para que le preguntemos al corazón cosas que queramos saber sobre el corazón. Hoy solamente es colocar una base de entendimiento de qué puede significar el corazón. Entonces, mire que esto ya trae más sentido. Entonces, si nos vamos, y permítanme usar la versión de la Reina Valera para tener este significado, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Déjenmelo con el entendimiento que tenemos ahora, leérselo de esta manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos más internos del hombre era de continuo el mal. Interesante, ¿no? Ahora, déjenme caer más abajo. En el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Déjenme colocar esta expresión en los mismos términos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en lo más interno de su ser. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! No sé si a ustedes se les compunge lo más interno de su ser al pensar en esto. Que el hombre causó dolor en lo más profundo de Dios. Tratemos de dimensionarlo. Un Dios inescrutable, un Dios donde habita la eternidad, un Dios donde cabe toda la creación, un Dios incalculable, insondable, inescrutable, y en lo más interno de ese Dios, el hombre causó dolor. Esto es algo que realmente estremece y todo eso, y nos va trayendo un poco más a sentido. ¿Por qué fue en lo más profundo de Dios? Porque fue desde lo más profundo de su creación donde se gestionó todo esto del mal. No hay otra forma de poderlo resumir en una traducción y tal vez los estudiosos del lenguaje entendieron que corazón tal vez era el término que más se asemejaba a esta descripción.
y por eso pues lo trajeron a colación. Pero definitivamente esto va mucho más a que la definición de lo que dice un diccionario, porque nosotros podemos empezar a mirar muchas raíces de corazón, como les dije, en hebreo es cardia, en griego es cardia, en hebreo es lev, pero en todas ellas siempre hacemos referencia a algo específico. Cuando hablamos en este proceso que venimos de entendimiento, para no desviarnos de la transformación del alma, hablamos de espíritu, alma y cuerpo, pero nunca, no siempre más bien, no siempre fue entendido como espíritu, alma y cuerpo. Yo quisiera compartirles, voy a ver si mi administrador nos permite compartir pantalla. Ok, perfecto. El screen 2. Bueno. ¿Qué pantalla están viendo? Creo que estamos viendo la pantalla. Espérate, yo vuelvo a compartir. Screen. Ya, listo. Ok. Estoy en problemas. ¿Qué están viendo en sus pantallas? La presentación que dice Unidos en Cristo, el corazón. Bueno, ¿y están viendo algo más? No. Se me intercambiaron los monitores y me enloquecí, pero bueno. Entonces, el corazón. Hemos venido trabajando en este todo proceso y esto que voy a presentar voy a tratarlo de explicar en estos minutos. Y entiéndanme que es una explicación gráfica para poder entender un poquito más de qué trata todo esto. No es doctrina, sino ampliación del entendimiento para que podamos abordar el estudio del corazón, hacerle las preguntas al corazón de la forma que más nos facilite poder también comprender cada uno todo este sentido, porque vamos llegando a la culminación del proceso de transformación. Vamos a entender realmente para qué es todo este proceso de transformación, por qué fue necesario el proceso de transformación y cómo vivir ese proceso de transformación, que tal vez es lo más interesante. Eso nos va a llevar a hablar del Cristo de la Iglesia y la Iglesia de Cristo, que son los temas que vamos a abordar enseguida. Eso nos va a acercar un poquito más a un concepto que yo había involucrado en este plan de estudios, pero creo que lo vamos a dejar un poco adelante, que es viviendo nuestra asignación. Creo que es necesario que entendamos primero estos dos conceptos, luego entender este proceso de transformación. Venimos de hablar de la voluntad, venimos a hablar de la mente, venimos de hablar de las emociones como componentes del alma y de versículos como este, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Entendimos que este viejo hombre no es matar el alma, ¿no? Sino lo que era la naturaleza anterior que vivía en el hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren que lo curioso de este pasaje es que dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. No dice que el viejo hombre nos abandona con la nueva naturaleza. ¿Qué tan chévere sería que nosotros nos hubieran hecho realmente un lavado mental y nos hubieran borrado la memoria de lo que éramos y comenzáramos en ceros aprendiendo lo que es Cristo y viviendo lo que es Cristo? Sería un proceso de transformación extremadamente sencillo.
Pero realmente cuando nacemos de nuevo y tenemos la nueva naturaleza de Cristo, nos acordamos de quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros papás, quiénes son nuestros hijos, quién es nuestra esposa. Si es de que nadie se les vaya a dar de bandido, no es que ahora soy una nueva criatura y este nuevo hombre no se acuerda que estoy casado, ¿no? Todos seguimos casados, los que estábamos casados y los solteros siguen solteros. Entonces, esta expresión de renovarnos en ese espíritu de nuestra mente también parece que habla un poquito más allá de estos gráficos que yo tengo aquí, porque hay un cerebrito y un corazón y parece que estos dos estuvieran en contraposición, ¿no? Y realmente en nuestro léxico siempre hablamos, es que decidió con esto o decidió con esto y no con esto, o con esto y no con esto, o es que ese es solo esto y nada de esto, o es solo esto y nada de esto. Y permítanme decir esto al respecto de esto, ¿por qué? Porque es que hay veces no entendemos el diseño. Entonces, nosotros no podemos utilizar bien algo cuando no comprendemos el diseño original con el que fue dicho. Vieron esta mañana con mi esposita tratando de cuadrar las cámaras, o mi hijo hace un rato tratando de cuadrar el sonido. Si él hubiera sido el diseñador de esa electrónica, de esa tecnología, de esa capacidad, muy seguramente él decía, no, espérate, yo la destapo y la hago tal y tal cosa y ya, cuadrado. Porque conocen el diseño en profundidad, porque fueron partícipes de su eso, o alguien se los enseñó, les explicó. Igual nosotros no conocemos el diseño divino. Sin embargo, debemos ser ministros competentes de ese diseño divino. Debemos administrar las riquezas del reino, que son las riquezas de ese diseño divino. Y si no entendemos el diseño que hay, es probable que no podamos sacar al máximo el potencial. Por eso nos tomamos el trabajo de bajar en estos temas y colocar algunas bases y fundamentos. Porque realmente no es mente contra corazón y corazón contra mente. Tal cosa no existe. Eso sí no existe. Eso sí no existe. Quiero saber cómo vamos hasta ahora, cómo va esto. Estamos acercándonos a entender que el corazón probablemente no era lo que nosotros pensábamos. Que si yo muestro esto que viene aquí, ¿se les hace parecido algo de eso? Entonces, miren, ahí se me quedó un letrerito puesto. El corazón flechado, ¿no? Ese corazón. Cuando yo fui, la anécdota que algunos les contamos sobre la historia que conocimos a mi esposa, y yo la veo allí que se me acerca en ese lugar donde estaba yo haciendo un arreglo, quedó flechado mi corazón. Entonces, ese corazón flechado todos interpretamos qué significa. El otro corazón que está ahí abajo, pues si yo le coloco una I latina al lado, todo el mundo va a decir I love you. Sí, si yo lo dejo solo, pensamos que significa amor, ¿cierto? Pero si yo pinto el corazoncito que está a la derecha, hagan de cuenta que no está ese letrero ahí. Discúlpenme que eso fue un error mío. Pensamos que ese es el órgano vital, el músculo del que hablaba Efraín. Y todas esas gráficas tienen razón. Es más, si hubiera colocado un corazón roto, tendría sentido como músculo y tendría sentido como en todo esto también, porque pues los corazones, uno puede ver que un corazón roto es un corazón que no está alineado, que no está integrado. Y un corazón sin Cristo está de esa manera. Y vamos a entender un poco hacia el final de esto por qué está de esa manera. Entonces, lo que quiero decirles es, qué importante es que comprendamos en sí qué es el corazón. Hay una frase arriba que dice, para ver lo celestial necesitamos un corazón puro. Esta frase yo se la robé a mi esposa de una enseñanza que ella hizo sobre la oración. Pero es verdad, miren lo que dice Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren que ver a Dios es ver a Cristo es ver al Padre, ver al Espíritu Santo.
Ver a Dios es ver al rey. Ver al rey es ver el reino. Ver el reino es ver al rey. Un corazón con la capacidad de ver el diseño celestial. Un corazón con la capacidad de ver lo que se gestó en otro corazón. Acerquémonos un poquito más. Un corazón nuestro que es capaz de ver lo que fue diseñado en el corazón de Dios. Es un corazón entendido. Vamos viendo a dónde vamos con todo esto. Un corazón entendido. Pero desafortunadamente desde el comienzo no fue así. En estos breves minutos déjenme contarles un poco nada más del concepto hebreo, aunque no debería partir del concepto hebreo, pero lo voy a hacer para que ustedes entiendan por qué el entorno de las escrituras en el Antiguo Testamento y el entorno de las escrituras en el Nuevo Testamento. Entendiendo que en el Antiguo Testamento se usaba mucho el hebreo y otros idiomas desaparecidos, y un hebreo que no es fácil de entender, pero que en hebreo era una palabra y un término lev que no tenía traducción al latín. Por ende, no tenía traducción a nuestro español. Entonces, en el griego había otro término que se le parecía mucho en significado y se utiliza en griego y somos más familiarizados con el término griego. Pero como no fue así desde el comienzo y las escrituras originales estaban en hebreo, y tenemos que entender que las escrituras del Antiguo Testamento no todas hablan del Antiguo Pacto. Porque cuando se habla de la creación no se está hablando del pacto de Moisés. Cuando se habla del Génesis, no se está hablando del pacto de Moisés. Cuando se habla del Éxodo no se está hablando del pacto de Moisés, sino hasta el punto en que aparezca Moisés. Y no del Moisés que aparece en las escrituras, sino del Moisés que va al desierto y que luego va y cumple su asignación. Y en el cumplimiento de su asignación es que se gesta ese pacto. Entonces miren que no todo el Antiguo Testamento habla del antiguo pacto o del pacto mosaico, sino que es distinto. Igual sucede en el Nuevo Testamento, pero para poder entender el concepto de lo que sucede en el corazón del hombre, sí tenemos que recoger las ideas generales de lo que era para ellos. Así es de que un concepto hebreo de lo que era el ser integral, el hombre, era que el hombre tenía dos conformaciones, el ser interior y el ser exterior. Simple, llano, sencillo y práctico. Acuérdense que para el hebreo Dios es uno. Eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo es un concepto que no existía para ellos. Para ellos Jehová es uno, ¿cierto? El Shema, o el Shema, o el Shema, o el Shemat. Depende de qué tan estudiosos sean y profundicen. Pero esa expresión de que Dios es uno y que hay que amarlo con todo nuestro ser, es la expresión que ellos entienden de lo que es el ser. Para ellos el hombre es el hombre, Dios es Dios. Para nosotros decimos, wow, Dios es uno solo, expresado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús de Nazaret así lo enseñó y Cristo así lo reveló a su iglesia. Pero miren que fue hasta ese momento que se entendió eso. Antes este era el tema y esto era lo que se entendía. Hay un ser interior. Y si ustedes se dan cuenta en ese momento, el hombre era fruto de la naturaleza de Adán, donde era un alma viviente. Recuerden que dice en Génesis, y fue el hombre un alma viviente. Entonces para el hebreo era muy claro que había un ser interior que no se veía y un ser exterior manifestado en el cuerpo. Y el cuerpo manifestaba lo que ese ser interior era. Sencillo. Por eso se puede escribir un proverbio como el que dice, tal es el hombre, tales son sus pensamientos, o al revés mejor. Como son sus pensamientos es el hombre. Ese proverbio sale de este entendimiento. Entonces decía, de lo que es el ser interior, se manifiesta el ser interior. Y no estaba hablando si era mono de ojos azules, si medía 1,95, si tenía buenos omoplatos o no. No, está hablando de lo que hablaba, de lo que expresaba, de lo que había en su interior. Ese era el entendimiento hebreo que había sobre los temas
respecto al hombre creado, y pues era cierto. Sin embargo, cuando viene toda esta nueva creación, la nueva naturaleza, ya dice, bueno, el hombre, aunque tiene un cuerpo físico y es un alma viviente, ahora va a tener un espíritu vivificado. Y Jesús involucra otro elemento que antes no estaba, que fue el que aportó él con su genética divina al hombre. Y ese elemento de ser un espíritu vivificado ya sumaba más elementos a la comprensión del diseño. Y no solamente suma eso Cristo, sino que de golpe él les dice, oiga, ustedes han escuchado hablar del Dios de Abraham, de Jacob, ¿cierto? Les quiero contar algo. Él es mi padre. Entonces ellos les dijeron, tú eres un blasfemo, deja de decir herejías. No, no, no. Y no solamente él es mi padre, sino yo soy la manifestación de mi padre. No soy su hijo, sino soy el hijo del Altísimo. Y no solamente les digo eso, sino que si ustedes me ven a mí, ya lo vieron a él. Así es de que ahora en adelante no van a orarle a Jehová de los ejércitos, sino siendo el mismo que ustedes conocieron, le van a decir Padre. Y eso golpeó el concepto hebreo que había sobre el entendimiento básico de las cosas, los fundamentos de entendimiento de las cosas. Pero ellos decían, espérate, o sea que ahora lo oramos al Padre. Fíjense cuando ellos empiezan a entender la aparición del Espíritu Santo y luego de suceder un Pentecostés, no suceden varios Pentecostés. Tú no tienes que esperar tu Pentecostés, eso no es claro. Pentecostés fue una fiesta que coincidió con que el Espíritu se impartió por primera vez a la iglesia y de ahí en adelante se sigue impartiendo a todos. El mismo Espíritu que recibieron ellos lo recibimos nosotros. El mismo. Lo que pasa es que ellos estaban preparados para entender lo que significaba ese Espíritu, porque ellos decían, wow, nosotros estábamos con el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios estaba con nosotros en Jesús de Nazaret. Y ahora estamos en el Hijo de Dios, porque ya no está con nosotros, sino está en nosotros. Ese fue el entendimiento de lo que pasó en Pentecostés, cuando hablamos de las lenguas de fuego y cuando hablamos de todo esto. Ellos renacieron de nuevo con ese entendimiento y dijeron, rayos, el Cristo encarnado, que luego se glorificó, vive en nosotros. Y ahora en nosotros, en Cristo, ¿qué nos puede parar? Nada, somos imparables. Y esa comprensión de ellos hizo que cambiara su constitución interna. Y eso sí es una gran diferencia. La naturaleza en Cristo es una gran diferencia. Es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué nuestra alma puede ser transformada? Porque tenemos la naturaleza de Cristo. Partamos de ese hecho. Uno de los primeros conceptos que vimos en este entendimiento es que el proceso de transformación del alma obedece a la salvación que tenemos, a la salvación tan grande que tenemos, a lo que se logró en la cruz, y al ser Cristo glorificado, eso nos otorgó salvación, dándonos un espíritu vivificado dentro de nosotros, que es el mismo Cristo, pero a la vez ese espíritu vivificado motivando el resto de nuestro ser interior, el que entendían los hebreos, motivando ese ser interior a ser transformado, a ser preparado en la versión de Cristo, no en la mejor versión de mí. Lamento mucho a aquellos que dicen que te tienes que convertir en la mejor versión de ti, porque realmente fuimos diseñados para ser la mejor versión de Cristo. Porque Cristo es perfecto. Y no hay nada que lo supere. Y nosotros al manifestar eso, pues seremos parte de esa versión perfecta de Cristo. Por eso tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Esa fue la habilitación. Y nos vino un nuevo entendimiento. Un entendimiento que 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, lo expresa de esta manera. Allí habla del Dios de paz. Os santifique por completo y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que si Cristo vive en ti y ya lo consumó todo, ¿por qué tengo que esperar que suceda algo? Aquí no es que esté hablando de eso, sino está hablando de un continuo proceso en nuestro ser, un proceso que nos transforma. Nuestro espíritu fue implantado por el mismo Cristo y es perfecto, pero ahora ese espíritu está siendo un motor de motivación para nuestra alma, a fin de que nuestra alma entendida empiece a cambiar desde adentro, desde lo más profundo cambia el alma para poder expresar en el cuerpo aquello nuevo que nos fue dado en Cristo. Y uno dice, bueno, entonces ahora ya no entendemos que el ser integral o que el ser interior sea solamente esa parte, sino que ahora vemos que el ser interior se abre en dos, es espíritu y alma. Y claro, tenemos que entender que los hebreos entendían eso porque eran almas vivientes, ¿cierto? Con una revelación progresiva de lo que era el reino. Pero nosotros tenemos esa revelación escrita adentro. ¿Y adivinen escrita dónde? En nuestro corazón. ¡Rayos! Entonces esto dice, espérate, Dios le escribió en una tabla de piedra a Moisés. Luego Moisés escribió con tinta en libros. Sí, pero acuérdense que las primeras tablas fueron escritas con el dedo de Dios, ¿cierto? De las segundas tablas no se dice nada. Entonces, eso era un símbolo de lo que pasaría después, que ya no serían tablas de piedra, sino que Dios escribiría en nuestros corazones. O sea, en nuestros corazones se pueden escribir cosas y cosas que van a permanecer siempre. No van a ser como las tablas de piedra, que cuando yo las tiro y las golpeo se rompen, sino que en mi corazón, eso. Entonces, el corazón es algo que es tangible en el diseño de Dios. Si no fuera tangible, Dios no hubiera podido escribir y sería imposible que Él hubiera escrito sobre un músculo. Tampoco podemos involucrar el corazón como músculo, sino es algo más profundo, más allá, más adentro, más en el centro, donde están escritas las cosas, que las tinieblas no nos dejan ver. Por eso Cristo se mete como la luz para alumbrarnos esto y que nosotros podamos entender lo que ya está escrito en nuestro corazón y por su espíritu irlo sacando al alma, de manera que el alma se empieza a comportar, ya a vivir conforme al varón perfecto. En una pequeña medida, yo todavía soy pequeño en este crecimiento, pero prosigo buscando lo que está delante, a ver si logro hacer aquel que me llamó primero, ¿cierto? Sí, porque lo veo y no voy a apartar mis ojos de él, avanzo. Entonces, en este espíritu, Dios vive. O sea, Dios es espíritu y habla en espíritu y se entiende con espíritu. O sea, Dios no está en otra parte, está en el espíritu. Su mundo no es físico, su mundo es espiritual. Allí habita el Espíritu de Dios. ¿Por qué nos da un espíritu? Para poder él habitar en nosotros. Entonces, tú dices, si Dios habita en mi corazón, quiere decir que por lo menos una parte de mi corazón es espíritu. Para que Él pueda habitar en mi corazón. O sea, para que Él pueda habitar lo más interior de mí, una parte de mi ser interior es espíritu. Y uno dice, wow, va teniendo sentido el asunto, va tomando forma, base de entendimiento claro y uno empieza a ver por qué graficamos este diseño. No es sino para poder hacerle el trazo a la palabra y entender hacia dónde vamos. Ahora, el yo real, el yo que yo soy, no este que ustedes ven aquí barbudito, orejón, con un poquito de ojeras, este yo, ese no es el yo verdadero es el que está en mi ser interior, el que está en mi alma. Ese es mi yo verdadero. Entonces, en mi ser interior también está mi alma. Entonces, de alguna manera,
lo que yo recibo en mi espíritu es procesado en mi alma y expresado con mi cuerpo. Porque cuando estoy hablando aquí y haciendo tantos gestos como los que yo hago con mis manos, es una costumbre de siempre, puedo tener la cámara apagada y estoy haciendo gestos. Mis hijos lo saben perfectamente. Ellos saben qué significado tiene este símbolo. Es porque lo que está en el ser interior fue expresado en el ser exterior. Y mi voz sale porque tengo unas cuerdas bucales que son un elemento físico. Pero mis palabras expresan mis pensamientos y mis pensamientos expresan lo que yo soy en lo profundo de mi ser. Entonces, por ahí vamos, no les digo más. Y pues el cuerpo es donde están los sentidos físicos, ¿cierto? Olfato, vista, todo eso que ya habíamos estudiado. Un piso más abajo, vayamos un piso más abajo. ¿Qué encontramos en el espíritu? Estudiosos desde hace mucho tiempo y algunas cosas que hemos comprobado en las escrituras y entrado a mirar, nos han llevado a pensar que el espíritu tiene por lo menos 3 partes que podemos identificar en el diseño. Una parte es la comunión, otra parte es la intuición y otra parte es la conciencia. Yo jocosamente le decía a mi yerno que si se acordaba de las caricaturas esas del pájaro loco y de Silvestre y Piolín y todos esos, que aparecía un diablito aquí y un ángel aquí y le hablaban. Bueno, dejemos el ángel, nada más. Esa vocecilla interna que te dice que lo que estás haciendo, diciendo o pensando está mal, así nadie te vea, esa es la conciencia. Entonces esa vocecilla que dice, la conciencia me está hablando, sí, la conciencia nos habla. Pero la conciencia está en el espíritu que Dios nos dio. Entonces, lo que la conciencia nos está transmitiendo es algo que viene más atrás, que es una instrucción dada por la intuición espiritual. Y la intuición espiritual se basa en lo que es Dios, porque estamos hablando que el Espíritu de Dios es el que se está expresando. Ahora, ¿por qué es posible esto? Esto es posible porque tenemos una comunión en el Espíritu. Nuestra comunión es en el Espíritu. Nuestra comunión, o sea, tengo comunión cuando partimos el pan juntos y cuando nos tomamos un chocolate juntos y cuando nos juntamos en un lugar todos. No es esa la comunión que está hablando aquí. La comunión que está hablando es en el Espíritu y es una comunión entendida y de cierta forma es una comunión racional en el Espíritu. Miren que la comunión es el punto donde yo y Dios somos uno. Si eso está en mi espíritu, yo no tengo que hacer nada para tener comunión. Es que mi hermano, tienes que ayunar 3 días para lograr una comunión con Dios. Está bien que se haya dicho eso, pero eso no es comunión de acuerdo a lo que el Espíritu nos está mostrando. Sería más bien al revés, porque tengo una comunión con Dios, voy a hacer esto y aquello. Porque en mi comunión con Dios, que es permanente, puedo hacer esto y aquello. Si Dios nos habita, su Espíritu nos habita y tenemos de continuo comunión con Él, déjame decirte que cuando dices esas palabrotas o tienes esos pensamientos o estás a sola viendo esas cosas, allí en tu espíritu, adivina quién está. Yo no puedo decir, Espíritu Santo, ven. No, porque el Espíritu Santo está. Es un presente continuo. El yo soy permanece en mí como un continuo. Si yo entiendo eso, voy a orar porque tengo comunión con Él. Voy a buscar las verdades del reino y a atesorarlas como ese tesoro incorruptible que está en el cielo, ¿cierto? A colocarlas en el lugar que se merecen porque tengo comunión con Él, porque comprendo y entiendo esa comunión que tengo con el Padre. Y en la medida en que es entendida esa comunión,
mi conciencia se habilita y se ejercita. No como en algunas partes que la conciencia está cauterizada, ¿cierto? Y eso hace que se endurezca el corazón. No voy a hablar más de eso, vamos tocando tópicos, les doy ideas para que pregunten. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el alma, donde hemos estudiado que está el intelecto, la voluntad y las emociones, es el punto de unión para expresar con mi cuerpo lo que hay en mi espíritu, el espíritu y el alma tienen un punto de conexión, un punto donde se integran. Y yo quisiera pensar que lo más cercano al alma es la conciencia, porque es la vocecilla que le habla al alma. Así es de que, mis amados, si yo voy a hablar de corazón, corazón es ese ser interior donde se asienta mi espíritu y mi alma. Podríamos llegar a entender que el alma es un gran procesador que procesa decisiones, que procesa emociones y que procesa pensamientos y recuerdos. Pero el gran almacén de todo esto es el corazón. Por eso es que desde el corazón fluyen los ríos de agua viva. Desde el corazón salen los pensamientos del hombre. Desde el corazón se producen las iniciativas que tomarán lugar en las decisiones. Razón por demás para que tengamos que guardar nuestro corazón. Por hoy vamos a dejar ahí. Y yo no voy a tocar más tópicos por ahora. Me parece que ha sido un buen recorrido. Que ha sido un buen tiempo ya hablando en esto. A este punto quisiera escuchar si tienen inquietudes o preguntas. Si son sencillas y concretas las respuestas, las diré de una vez sin tratar de extenderme. Lo prometo, no me voy a extender. Pero si son de pronto que yo entienda que necesitan extender algún concepto, buscar alguna base bíblica para expresarla, yo creo que lo vamos a hacer, porque corazón aparece alrededor de unas 900.000 veces en la Escritura y en todas nos enseña algo del ser interior. Y es importante entender el contexto en que cada uno se da para poder comprender bajo qué entendimiento y bajo qué pacto se dio y cómo podemos traerlo dentro de nuestra verdad presente para poder vivir y expresar al Cristo que nos habita. Así es de que si hay alguna pregunta, inquietud, algo que me quieran decir, estoy atento para escucharles. No hay inquietudes, pero creo que ha sido súper enriquecedor. Creo que se han recogido muchas cosas y se ha puesto como las pautas de reflexión como iniciales que nos permiten hacer una introspección interesante para saber qué preguntas formular. Creo que es necesario tener claras las bases de lo que el corazón representa para poder acercarnos a este interrogatorio pues, que se está planteando. Es un ejercicio muy interesante y bueno, creo que las bases son más que enriquecedoras para poder hacerlo. ¿Quieres comentarnos algo? Tengo el micrófono abierto y dije Grace y la apago. Bueno, pensé que nos querías decir algo, hija. No hay problema. Bueno, esa era la idea, crear unas bases para que ustedes puedan en los días siguientes empezar a reflexionar sobre estos temas. ¿Por qué no desde un paseo por la escritura vean donde la escritura toca el corazón? Génesis del capítulo 6 como al
veintitantos, siempre está hablando del corazón. En Éxodo se habla mucho del corazón también. Job es un buen elemento, aunque tiene muy poquitos versículos que hablen sobre esto, pero es un entendimiento interesante de un corazón en conflicto. Pero bueno, el martes estaremos entrevistando el corazón. Traigan sus preguntas, pueden ser preguntas indiscretas, aquí no hay nada que haya de ser oculto porque todo nos ha de ser revelado en Cristo Jesús. Lo que podamos sumar en todo esto, pues lo sumaremos. Lo que no, pues nos vamos a preparar con mi esposa, junto con ella, para que personifiquemos al corazón, aunque mi esposa quiere entrevistar también el corazón, pero yo le voy a decir que ella es parte de mi corazón, entonces ella también tiene que contestar conmigo. Entonces vamos a estar haciendo de corazón y ustedes nos van a entrevistar. Tal vez ayudaremos con un par de preguntas, a veces toca romper el hielo, pero si ustedes llegan decididos a preguntar, pues nosotros callamos y respondemos en lo que entendamos, en lo que nos ha sido revelado, lo que nos ha sido iluminado y lo que tenemos aquí dentro de nuestro corazón como una palabra iluminada realmente. Así es de que muchas gracias. Yo creo que es un bonito tiempo para poder cerrar orando y dando gracias al Padre, pidiendo que nos sean abiertos los ojos del entendimiento, los ojos espirituales del entendimiento, para que nuestra alma pueda procesar lo que viene de Dios y entendiendo la buena y sana doctrina con un corazón limpio, podamos manifestar, cumpliendo así el propósito eterno y la asignación que nos fue dada en esta tierra. Amén.